Los cristianos y la culpa. En una ocasión, en los inicios de mi vida cristiana, conversaba con una amiga y en el debate de nuestras propias opiniones terminamos discutiendo con mucha agresividad, o más exactamente, con grosería. En un momento específico, mi amiga me dijo: eres malo, ¿cómo te sientes al respecto? Más bien, me lo gritó. Lo medité un poco y le dije, completamente convencido: estoy arrepentido y pido perdón por eso a Dios y a ti. Entonces ella me respondió tras una pausa: también estoy arrepentida y pido perdón a Dios y a ti. Reanudamos la conversación con cordialidad y años después de eso, todavía somos amigos. No lo permitimos, aunque pudo derrumbarlos la culpa. Tampoco dejamos que esa culpa generara futuro malestar. Aprendimos a ser más tolerantes y sobre todo a disfrutar que Dios nos había perdonado a ella y a mí. Borrado ese pecado, dejó de tomarlo en cuenta y ambos éramos perdonados delante de sus ojos. La culpa es fruto de entender que actuamos mal y por consiguiente es incómoda. La culpa nos abochorna y nos hace vulnerables a los demás, consciente o inconscientemente. La culpa nos pone en manos de nuestros acusadores y, más serio aún, puede provocar que nos humillemos más de la cuenta y aceptemos un castigo más severo del apropiado. Por eso es que la culpa es agobiante. Es más, a veces nos gustaría no sentirla, pues a la luz de la palabra de Dios, la culpa fue nuestra bendición cuando un día entendimos que estábamos mal y suplicamos el perdón de Dios, así que no nos sintamos tan terribles por tener culpa. Gracias a la culpa, un día nosotros dijimos: estamos arrepentidos, Señor, perdónanos. Jesús, creemos en ti, Señor, perdónanos. En 2 Corintios 7:10, vamos a buscar esta carta. Allí entendemos que la víspera de nuestra salvación suele ser la tristeza. Aunque no siempre estamos tristes por nuestras culpas, por el contrario, sufrimos porque siendo inocente, sí o no, a veces nos hacen daño y no podemos desestimar cuántas personas abatidas por sus pecados y la ruina que les ha provocado se han rendido ante Cristo y han recibido la vida eterna, ya sea por sus culpas o por las culpas de otros. Vamos a seguir entonces en ese estudio y busquemos 2 Corintios 7:10 y disfrutemos su promesa. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La culpa nos acerca a Dios para que Dios nos aleje de la culpa. En el Salmo 103:12, un maravilloso canto de exaltación a la bondad, sabiduría y poder de Dios, se nos asegura esto. Miren lo que nos asegura el Salmo 103:12. Nos asegura que nos aleja del pecado, nos lleva lejos del pecado. Aquel pecado que nos causa culpa, el Señor nos lleva lejos de ahí. Dice así el Salmo 103:12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué lo hace si somos muy malos y no merecemos compasión? Pues porque su compasión no depende de nuestra imperfecta calidad humana, sino de su santidad perfecta. El siguiente versículo del Salmo 103, el mismo que estábamos leyendo, sí, específicamente el versículo 13, nos dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Debemos tener cuidado con las culpas. Esto sí se los digo de corazón, debemos tener mucho cuidado con las culpas. Yo he visto los efectos de una culpa mal entendida. Porque como cristianos somos tan sensibles al pecado que hay personas que se aprovechan de eso y quieren acusarnos con liberalidad. Sí, porque dicen: este es cristiano, ahora lo voy a hacer sentir mal y voy a aprovecharme de él. Ante ellos debemos tener una respuesta. Y es la siguiente: el Señor decidió no recordar más mis pecados y transgresiones, como dice Hebreos 10:17. Así que si Él olvidó todos mis pecados, yo también dejaré de recordarlos. Y por supuesto, si Dios lo olvidó, ya yo lo olvidé, deben olvidarlos mis acusadores. Y si no quieren, ese es asunto de ellos. No es asunto ni de Dios ni mío, que ya sobre mi pecado o mis pecados tomó decisión Él para que yo la tome. Se libres de la culpa. Muy, muy interesante para que lo vayamos asimilando y disfrutando. Aunque nos arrepintamos, la culpa se vuelve razón para abatirnos con la reacción del mundo. Está bien. Pero, ¿qué pasa con nuestra culpa? En el Salmo 32:1, la palabra nos alienta a sentirnos bienaventurados por nuestro arrepentimiento, que obviamente fue precedido por la culpa.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Los cristianos que auténticamente creemos en la muerte y resurrección expiatoria de Jesucristo para nuestra salvación y que por tanto le entregamos la vida a Él con arrepentimiento de nuestros pecados, somos perdonados. Tenemos que disfrutar eso. Ezequiel 36, del 24 al 25, dice que Dios mismo toma de todas las naciones a quienes se arrepienten y creen en Cristo, para que no estemos contaminados más por el pecado. Miren estas palabras tan maravillosas de esos versículos que les leo a continuación. Y yo os tomaré las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aunque esa profecía parece aplicar solamente para Israel, se ajusta completamente al plan de Dios para nosotros, los creyentes en Jesús. Somos tomados de diferentes naciones, ¿sí o no? Somos limpiados por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y adquirimos nueva ciudadanía, la de los cielos, como dice Filipenses 3:20, ¿sí o no? Esto se aplica perfectamente para nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos cristianos no superan el sentimiento de culpa. A causa de esto son manipulados por otras personas, se deprimen con mucha facilidad por los recuerdos, son padres de familia muy permisivos con sus hijos, quienes suelen recordarles su vieja y mala paternidad antes de Cristo y no entienden la gracia. Además, estos cristianos pueden volver al pasado porque sus culpas le dicen, sigue siendo la misma persona de antes. Mientras no creamos en el perdón y sigamos presionados por las culpas, podremos caer en una vida religiosa repleta de autoflagelación y condena. Es más, puedo desconfiar continuamente de la salvación por gracia. Estos dos casos que le voy a contar, vida real. Primero, una cristiana que sufría mucho por sus culpas me dijo, prefiero creer que Dios me puede quitar la salvación en cualquier momento para tener miedo, pánico de pecar. Otra me dijo, yo sé que pierdo la salvación varias veces al día. Ciertamente la salvación es para los arrepentidos y no solamente para quienes dijeron, Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, Jesús, tú eres Dios, perdóname y sálvame. No es para los que dijeron solamente eso, pero no creen en Cristo ni se arrepienten de su vieja vida. Tiene que ser genuino. O sea, más que ganar la salvación por medio de no pecar es, yo estoy salvo y por eso ya no quiero pecar. Por eso, los que creen en el Salvador y están completamente convencidos de que fueron perdonados, tienen al Espíritu Santo impulsándolos a vivir una nueva vida, que con amor y entusiasmo viven espiritualmente y sin religiosidad, sin ritos, solamente para ganar gracia. No estamos para ganar gracia, sino para disfrutar la gracia del Señor. No para hacerle gracia al Señor, sino para disfrutar la gracia inmerecida que Él nos dio. En cuanto a la culpa, no llevemos esa carga que entregamos a Jesús y por la que Él nos hace descansar. No vivamos haciendo maromas bondadosas para librarnos de culpas. No necesitamos limpiar el karma, ya somos limpios. Más bien, vivamos como personas que aman la limpieza y la pureza, cuidándola y dando gracias al Espíritu que nos limpió. La culpa nos acerca a un Dios bondadoso, pero también nos puede acercar a un mundo oportunista. Y ese mundo no está entre los desconocidos o exclusivamente entre los desconocidos, está más cerca en los conocidos. Y muchas veces en personas que amamos, pero todavía ellas no han sido perfeccionadas en el amor. Yo les digo, yo he conocido y he visto el fenómeno de el padre cristiano que antes era malo, era duro, y después se vuelve completamente consentidor. O el empleado que era desleal y luego permite que el jefe lo avasalle. Personas que están muy bien y le dicen, acuérdate que tú eras, y se derrumban. Eso ya no existe. La culpa me salvó. Ahora no voy a permitir que tú me condenes por la culpa. Vivamos arrepentidos auténticamente y disfrutemos la gracia del Señor que nos limpia de toda culpa y ahora vivamos como hombres libres, como personas felices, porque el Señor nos rescató. No dejemos que la culpa tenga una vigencia que ya dejó de tener. No dejemos que la culpa sea un fantasma, porque lo que está muerto, si se me aparece es espíritu o fantasma, no está vivo. Yo no creo en los fantasmas. Sí creo que hay espíritus y ese es otro tema que podríamos abordar otro día. No creo en los fantasmas. Y las culpas a veces son fantasmas de cosas que el Señor echó al fondo del mar. Y si echó al fondo del mar, están muertas. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias por el tema de hoy. Gracias por hoy enseñarnos que muchas veces por
la sensibilidad que tenemos al pecado, nos agobiamos y está bien que sentamos esa conciencia de pecado. Pero si una vez nos arrepentimos, pedimos perdón auténticamente, ¿por qué entonces darle vida a lo que Dios quitó? No pongamos lo que el Señor quitó. No demos vida a lo que el Señor hizo perecer. No levantemos a quien Él está llevando a la tumba por medio de la sangre de Cristo, que es nuestra vieja naturaleza. No dejemos que nadie nos manipule por nuestros errores. Los del pasado ya fueron clavados en la cruz, ya fueron lavados por la sangre de Cristo. Y los actuales también son borrados por nuestro genuino arrepentimiento. No le creamos al mundo, no le creamos a nuestra propia carne que nos dice, tú no sirves, tú dirás que eres cristiano, pero sigues siendo el mismo. Más bien sigamos viviendo con la libertad que nos da tu Espíritu. Bendito eres tú, Señor, que hoy nos liberas, nos limpias y haces de nosotros nuevas personas. Pero para esto nos quitas el pecado y sobre todo el peso del pecado que tal vez ya no existe, pero el solo recuerdo nos hace creer que allí está para seguir acusándonos. Gracias por este tema, te seguimos bendiciendo y yo sigo bendiciendo también a esta familia en nombre de Jesús. Amén.